Y este viernes 26 de septiembre recibimos aquí en este estudio a Nicolás Ruiz Berruecos, quien es editor y crítico de cine. Hay una historia detrás de Nico, porque participaste en el cortometraje Arqué, que habla sobre el terremoto de 1985. La curiosidad que tiene es que fue elaborado con material de archivo de Televisa. Sin embargo, después de haber estado en diversos festivales y haber llegado a una semana de la crítica del Festival de Cannes, la empresa, es decir, Televisa, le pidió bajar el material cinematográfico y dejar de difundirlo. Muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Fue toda una historia. Sí. O sea, no tiene lógica. Preparan con tu archivo un documental que es premiado en uno de los certámenes más importantes del mundo y lo guardas. ¿Cómo está eso? Sí, esa es la cosa como... Hola a todos, y eso, Dani, Perla, gracias. Y sí, esa es la cosa como contraintuitiva. El asunto es que, Televisa ha ganado muchos premios, acumulan Emmys latinos, acumulan premios de periodismo nacionales e internacionales merecidos e inmerecidos, pero nunca ningún material audiovisual suyo había llegado a un festival de cine de esa manera, ¿no? Y nunca, sobre todo, al Festival de Cannes. Lo importante de llegar al Festival de Cannes, deja tú la promoción que pudiera haber para la empresa y eso, sino el intercambio de archivos. Se podían sentar en la mesa en el mercado audiovisual más grande del mundo a discutir archivos con la BBC, con Canal Plus, con Pathé, con todos los grandes archivos fílmicos europeos y hacer intercambios. Y justamente este documental era una muestra de la potencia del archivo de Televisa. ¿Por qué lo escondieron? Bueno, fue una cosa como bastante burda, incluso, o sea, me pidieron que hablara con los editores de fuente y eso para bajar notas sobre eso, nos pidieron bajar entrevistas, nos quitaron los créditos. Fue una cosa como muy burda. Y ahí está la cosa, ¿por qué? ¿A quién le convenía o por qué no les convenía, no? Y esa es la cuestión, que yo creo que hay algo que se dieron cuenta que podía tener una visibilidad importante y histórica su archivo y dijeron, esto es para nosotros, para nosotros para venderlo, para nosotros para aprovecharlo y sobre todo para nosotros para monopolizarlo. No quieren que ese archivo se muestre y esa es la gran tristeza de eso. Sí, porque este es un caso, ¿no? De Arqué. Hay otro caso que ahorita fuera de cámara nos platicabas, que es el de Fuego, que es otro trabajo que ustedes realizaron con todo esta memoria histórica que tiene grabada Televisa, que pareciera también que es un archivo que nos corresponde a todos nosotros, ¿no? Porque es básicamente la vida político-social de nuestro país. ¿Qué hay en este otro material que se llama Fuego y que también ustedes estuvieron trabajando y analizando? Sí, este trabajo también quedó en el shortlist de la Semana de la Crítica en Cannes y es un trabajo sobre el incendio de 1982 de la primera Cineteca Nacional. Es interesante porque es un trabajo de archivo sobre cómo se quemaron archivos, sobre cómo no se preservan archivos en México. Y eso es algo, no es un tema nada más mexicano, es latinoamericano. Cómo nos legan la memoria audiovisual de países que han tenido tanto maltrato en la memoria, que han tenido como historias nacionales que se cuentan y que son historias de opresión, de ocultamiento, de narrativas impuestas desde gobiernos profundamente autoritarios. ¿Y en qué sentido estos archivos pueden sacar a la luz ciertas cosas? Claro, lo que se mostraba en Fuego eran los archivos que estaban ahí, posiblemente archivos del revelado de los materiales del 2 de octubre que mandó grabar el PRI desde la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 68, muchísimas películas, muchísimas cosas, y claro, era un documento ensayístico sobre cómo cuando se quema el archivo, cuando se oculta el archivo, se pierde algo de la memoria que nos corresponde a todos, que creo que ese es el gran tema, nos corresponde a todos. Tú manejas una idea que es incendiaria, incluso, porque a ver, hablamos del archivo de Televisa y podrían decir, bueno, pues es el material de una empresa privada y esa empresa puede hacer con sus videos lo que se le pegue la gana. Totalmente. Pero la idea que tú pones sobre la mesa, Nicolás, es, a ver, pero todo lo que produce esa empresa ha sido gracias a una concesión, o sea, a un bien del Estado. Entonces, pues es una idea a debatir de todo ese archivo nos corresponde. ¿Tenemos poder sobre eso? O sea, creo que se abre ahí una beta interesante. Sí, es interesante y lo planteo, sin ninguna inocencia de mi parte. Yo sé cómo funcionan las concesiones. Yo sé que se paga al Estado por tener esas concesiones.
Y yo sé que Televisa también pone el material, graba las cosas, digamos, tiene derecho sobre eso. Sí. Eso no se cuestiona. Pero la cosa es que hay otros esquemas. En otros países se han hecho otras cosas. Desde el 75 en Francia, por ejemplo, con la creación del Instituto Nacional Audiovisual francés, se puso como condición para las televisiones públicas y privadas que todo lo que grabaran se fuera a un archivo nacional, porque es parte de la memoria audiovisual del país. Y esto no les quita el derecho a la utilización, simplemente cambia la idea del derecho de uso. El derecho de uso se considera como un derecho, pero es un derecho que, digamos, no se puede ceder. En realidad, como Kenneth Goldsmith decía, es un monopolio de uso. Y esta es la cosa que es interesante. El INA, por ejemplo, en Francia, a partir del 2001, hizo una cuestión ahí tecnológica en donde numéricamente cada transmisión de las 182 radiodifusoras y televisoras públicas y privadas de Francia se graba 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, todo lo que se produce ahí, público y privado, se almacena. Y claro, porque es para construir una memoria para el futuro. Y tú como ciudadano, pues, tienes derecho a verlo. Digo, hacer una petición, ver y esto. ¿Cómo puedes ir a la hemeroteca y Como ver el los Archivo periódicos? General de la Nación, ¿no? Totalmente. O sea, en la hemeroteca, digo, si vas a consultar el periódico Reforma, La Jornada, no le estás quitando el derecho a eso. Si le tomas una foto y trabajas con eso para material periodístico, no estás dañando absolutamente a nadie. La cosa es esa, que podría, como es tan importante este archivo audiovisual para México y para Latinoamérica, podría tener otro derecho de uso compartido que fuera para todos nosotros. Si ustedes vieran las horas que vimos del temblor del 85, tenemos una imagen del temblor del 85, pero es una imagen que está limitada de imágenes. Es una imagen de cuentos, de historias, de nuestros padres. De 10 fotografías que son las que se reproducen cada año, ¿no? Exactamente. Pero no hemos visto lo que vimos, lo que Armando Navarro hizo con ese corto, con Arqué. Ves en serio las personas aplastadas entre los edificios, ves a Parque Delta con los cadáveres acumulados, ves a gente sacando de las ruinas a personas para volver a enterrarlas, hueles la ciudad, ves el polvo, ves otra cosa y ves los gestos cotidianos que se hicieron ahí. Y esto es solo un ejemplo. Imagínense cuántas catástrofes o cuestiones cotidianas están ahí para que veamos y para que reconozcamos nuestra historia y nuestro país, y nada, están empolvándose en una bóveda. Porque serían, perdóname rápido, Perla, serían desde la década de 1950 que se empieza a documentar. Exactamente. Tienen una gran memoria histórica de todo eso, porque también a eso iba, ¿no? O sea, en cada catástrofe que hemos visto, en cada evento político, en cada evento social, una cámara de Televisa siempre aparece ahí en cualquier lugar, ¿no? Por más recóndito que esté, por más remoto que esté. Tienen una muy buena videoteca y ustedes ya lo consultaron, ¿no? Ya se dieron cuenta de ello. ¿Qué tanto le habrá incomodado a Televisa o qué piensas tú que le incomodó tanto que se haya puesto en este cortometraje estas imágenes para que se volcara en contra de ustedes, ¿no? Para que les dijera, no, esto ya no se va a publicar, y qué tan expuestos estuvieron después de que se dieron cuenta que sí pueden acceder a este material gente que trabajaba en Televisa, porque ya no trabajas ahí. No, claro, o sea, digo, fue toda esta persecución, todo este asunto, acabaron despidiéndonos y eso, pero digo, eso no era lo importante. En un momento que fue muy interesante, Armando Navarro, que es el director del corto, encontró y habló con Televisa para que se abriera el archivo. Y ustedes pueden ir en Archivo N+ en YouTube, vayan a ver el trabajo de Armando, porque ahí sacó muchísimas cosas, que es lo que les contaba fuera de cámara, ¿no? Como todos estos cortes que reporteros hicieron, que nunca salieron al aire, ¿no? Y imagínense las marchas, están ahí en YouTube, ahí está gratuito, como las marchas LGBT+ de los años 70, muchísimas cosas cotidianas que estaban ahí. Entonces Armando empezó a hacer esto y de repente dijo, bueno, pues ¿por qué no trabajamos de una forma artística, ensayística el archivo? Y esta es una cosa que también es importante. El archivo no nada más es memoria, no nada más es historia, no nada más es periodismo. Es la oportunidad de que nosotros hagamos con nuestra historia un acto creativo, estético. Podemos cambiar, jugar con el archivo para crear nuevas cosas. Y eso es importantísimo. El asunto, ¿qué es lo que molestó a Televisa? Pues dos cosas. Simplemente una cuestión puramente comercial. Ellos venden su archivo.
venden su archivo a grandes empresas de streaming que hacen documentales de crímenes verdaderos, se dieron cuenta del valor de su propio archivo para hacer producciones. Cosas, digo, está muy bien que hagan como lo del PRI de Denise Merker o como lo de los años 80. Está muy bien, o sea, que lo hagan y que salgan esas imágenes, pero claro, la cuestión es esa, que ellos tienen el monopolio de uso y de uso comercial de ese archivo. Lo que nosotros mostramos y lo que yo creo que incomodó fue eso, que el uso no nada más es histórico, no es un monopolio, puede ser estético, puede ser para todos, y que nada, estás mostrando estos cachos no procesados de la historia nacional que ellos tienen y que pues claro, no les conviene compartir por cuestiones de monopolio del conocimiento. No bajo una narrativa que ellos quieran dar, ¿no? También. Bien, ¿no? O sea, creo que también por ahí va, o sea, la historia como se ha contado durante muchísimos años es la manera en que Televisa lo ha querido hacer. Pues claro, o sea, ¿por qué una cámara de Televisa siempre está en todos los eventos nacionales, históricos y todo eso? Claro, tenían ellos la oportunidad de estar ahí porque eran los soldados del PRI, pues, o sea, y siempre lo fueron, y más bien siempre estuvieron cerca del poder. Este duopolio televisivo que vivimos ahorita, en un momento fue monopolio. Y si Zabludovsky decía que de una chimenea salían vampiros y no golondrinas, era la realidad, ¿no? El mundo estaba hecho por cómo lo decía el noticiero de la noche. Y eso es algo muy fuerte. Y es muy fuerte para recapacitar para Televisa, para su propia historia, pero también para que todos lo veamos y reconozcamos cómo nos pintaron el mundo que vivíamos. Están preguntando aquí en el chat que dónde se puede ver el documental, y no se puede ver porque Televisa ya lo guardó. Sí. O sea, esas imágenes que ya con un minuto que nos diste de descripción de esas imágenes inéditas del terremoto del 85, o sea, ya están guardadas otra vez. Sí, y obviamente digo, por todo lo desagradable que fue, y eso no es algo que yo pueda negociar. Es muy triste, porque digo, yo soy el productor de esos cortos, pero Armando los hizo, él los escribió, él los editó, él vio la gran cantidad de material y están ahí, y pues no se pueden proyectar. Logramos proyectarlos, y fue algo muy impresionante. Ustedes no se imaginan, porque igual, de nuevo, tienen la imagen del temblor, pero nunca han visto en una sala de cine los edificios derrumbándose. Cuando hicimos el DSP y lo presentamos por primera vez en Cannes, o sea, vi los edificios de mi ciudad cayéndose en imagen, o sea, se te ponía la piel china, y eso es algo que yo no viví, y muchos de nosotros no vivimos, pero verlo así y en esa magnitud era impresionante. Me encantaría que se pudiera ver, y cuando lo proyectamos aquí en Morelia, en Guanajuato, en todos los festivales importantes de México, también fue muy impresionante, pero lo pudo ver muy poco público, por desgracia. Oye, entonces es posible que de repente en 3 meses tengamos un comercial de Netflix anunciando un documental inédito del terremoto del 85. Totalmente, digo, tienen los medios, incluso ya, o sea, deja tú Netflix, como compañeros periodistas, como nosotros han preguntado por el archivo simplemente para investigación, o sea, no para utilizarlo, no para editarlo, para verlo y escribir algo. Y Televisa les dijo, no, o sea, te cobro por verlo. Okay. Lo cual es increíble porque, o sea, se podría llegar a este trato. Es una cuestión que ya va a políticas públicas. Sí. Pues se puede preservar el archivo en lugares como Churubusco, que tiene ya mucho dinero, aumento de presupuesto, el dinero de Netflix, la Cineteca, que ya tiene archivo, que se ha resguardado mucho archivo personal en la Cineteca, es algo muy loable, lo que hace la Filmoteca de la UNAM. En fin, hay muchos lugares para preservar ese archivo. A la empresa le podría servir, es como tú lo cuidas, lo catalogas, lo tienes bien, la gente lo puede ver, con ciertos permisos utilizar. Sino pagar para utilizarlo, está bien, bajo condiciones eso, y la empresa sigue teniendo, digamos, su derecho de uso, pero entonces no sería un monopolio. Sí, entonces no deja de lado su parte lucrativa, ¿no? Claro. Televisa, entre más sepa que le puede sacar jugo a cada uno de sus materiales, lo va a seguir haciendo, y eso ha quedado claro con lo que les sucedió a ustedes. Totalmente, y es de nuevo la repetición eterna de la misma narrativa, y eso lo pueden ver en los documentales que hacen, que utilizan su archivo. No varían de esa misma idea y de esa misma forma de contar México, y no hay una sola forma de contar nuestra historia. Tenemos derecho a contarla como nosotros queramos. Sí, yo se los comentaba con el documental de moda. Sí. Porque además siento yo que están pagando influencers en redes sociales para inflar el documental del PRI, la crónica del fin. Sí. Pero eso es solo suposición mía, no tengo con qué probarlo. Pero, o sea, el monopolio de la verdad al que te referías, o sea, diciendo, ay, no, si el PRI ya se va a acabar.
pero los 2 primeros capítulos son una lavadota de cara al PRI. Te comentaba que me di el coraje de la vida porque te meten la idea. Sí, yo aprovechando la cuenta de Vic de mi papá. Exacto. Te meten la idea de que este país lo construyó el PRI y, claro. o sea, PRI, muchas gracias por todo, ¿no? O sea, claro. Te perdonamos todos los golpes, gracias por haber construido esta ciudad, ¿no? Ahora y con además, el aquí Oxiso. sí, exacto. Gracias por su trabajo. Sí. Y no, pero además, o sea, te hablan de la época de oro del PRI, que es la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, no es Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, o sea, no, fue el PRI. No electrificó el país, fue el PRI. O sea, elimina la figura de Cárdenas y todo es el PRI. Claro. ¿No? O sea, y aunque Televisa ahorita quiera lavarse muy bien las manos de cómo construyó también todo ese aparato junto con el PRI, pues ahorita ya se vende como muy cool. ¿No? Sí. Así de, te vamos a presentar este súper documental. Claro, y ese sigue siendo el uso del archivo. Y esa es la cosa. Las imágenes no son inocentes. Sí. Nunca lo han sido. Y pueden causar cosas muy terribles y cosas muy maravillosas. Y justamente nosotros lo hemos visto. Nos desensibilizamos con las imágenes. Estamos viendo un genocidio en vivo y ya lo vemos y cambiamos de gatito a niños muertos. Y parece que el impacto de las imágenes ya no es el mismo. Nos despolitiza, nos desmoviliza. Hacer siempre lo mismo con las mismas imágenes es una forma de normalizar y tratar nuestra historia como si fuera una sola narrativa. Liberarlas, hacerlo público, es permitirnos que todos nosotros contemos esa historia diferente. ¿Y qué tan necesario es eso en México? ¿Qué tan necesario es tumbar ciertos discursos hegemónicos que ya tomamos como, bueno, sí es cierto, ¿no? El PRI hizo esto, el PRI hizo lo otro. Institucionalizó una revolución. ¿Qué quiere decir eso? Y también, o sea, ahora que mencionas como toda la manera en cómo se narra una historia, como lo ha hecho Televisa, la gente se ha acercado a este archivo, nos decías. Sí. ¿Cuánto más o menos tienes que pagar a Televisa para que puedas acceder a este archivo? Es muy, muy caro. Y claro, no sé cifras Muy caro, exactas. más o menos, ¿cuánto? No, se paga por minuto. Ok. O sea, estamos hablando de millones por minuto. O sea, son cosas... Millones por minuto. O cientos de miles de pesos por minuto. O sea, son cosas que básicamente no pueden pagar. La persona de a pie. Exacto. Sin embargo, no podría pagar. No. Exacto. No. Y claro, y además... No, pues ya olvídate de hacer el documental de Televisa. Sí, no. Y se cierra esto, claro, a ciertos tipos de producciones y a ciertos aspectos en donde ya hay, digamos, tratos sobre la mesa, compadrazgos, ciertas formas de contar las historias. Es eso, no se libera. Y la cosa es esta, como, ¿qué tanto tenemos derechos nosotros como mexicanos de al menos ver ese archivo, de reconocernos en él? Y claro, esta discusión se puede hacer todo un debate muy interesante sobre las concesiones. La concesión de Televisa se acaba de renovar hasta 2042, pero no estamos hablando de cosas que no existan, es lo que les decía, con los ejemplos de Alemania, de Francia, de muchísimos países, incluso en Latinoamérica. Hay cosas que se pueden hacer y hay un debate que se puede poner sin que Televisa pierda nada de el muy lucrativo negocio que tiene con eso, y que los mexicanos podamos ver este archivo y reconocernos en él y trabajarlo en formas de memoria periodística, antropológica, sociológica, artística, estética, lo que ustedes quieran. Sí, porque este es el modus operandi, digamos, ¿no? O sea, tú si quieres consultar parte de nuestro archivo, te va a costar miles de pesos para que puedas acceder a este minuto, 2 minutos que quieras consultar, pero claro, si llega una empresa y me dice que quiere lucrar y que yo le puedo ayudar a generar una narrativa que a mí me convenga, entonces vamos a ver de qué manera cooperamos, porque entonces parece que ese es el modelo de Televisa con su archivo. Sí, claro, y además, o sea, imagínate, como uno va de a pie, ¿no? Y ese es el problema de los archivos, que no es nada más que el archivo esté disponible, es cómo se cataloga, cómo es accesible. Para buscar, o sea, lo que Armando Navarro hizo en ese archivo es impresionante, porque tú ponías una búsqueda de, no sé, explosión de gas, Guadalajara, los 90, ¿no? Y ponías la fecha exacta y te salían 1000 cosas de Guadalajara, o sea, muchísimas cosas. Entonces tenías que ir viendo y acotando la búsqueda y muchas veces viendo horas y horas de programación, hasta que de repente, ¡pum!, le pegabas y encontrabas eso. Sí, claro, las empresas que pagan para ver eso tienen el privilegio de ver y encontrar lo que quieran y ya te pago por el minuto. Pero nosotros no podríamos hacer eso. O sea, ¿qué podrías decir? Quiero ver el minuto en donde tal vez en el fondo ahí en Reforma apareció mi mamá. No puedes, porque eso es nada más el azar de estar viendo el archivo. El privilegio de ver el archivo es verlo y dejarlo correr.
y encontrar ahí el azar, los errores, las cosas que se fueron, la vida enfrente de una cámara que fue capturada casi sin querer. Ver cómo era una avenida, Exacto. ver los carros, Los ver la coches. moda. Total. ¿No? O sea, Ahí en el archivo pueden ver, por ejemplo, hay uno que se volvió meme, que es una reportera fue a preguntarle a los hombres en la calle qué significaba para su masculinidad perder el pelo en los años 70. Y entonces tienes a hombres que los ves ahorita y parecen personas de 50 años Sí, y lo vi. tienen 32 años, ¿no? Y lo que importa no es cómo me veo, sino, y claro, se volvió un meme y eso. Pero era muy bonito, porque esos reportajes ni siquiera muchas veces salían. Pero cuando ves eso, ves cómo estaba pensando las personas y cómo se sentía. Hay una sensación de viaje en el tiempo, de cápsula en el tiempo, que es verdaderamente alucinante y nada, o sea, los tesoros que hay ahí escondidos desde los años 50 son increíbles. Pero entonces, o sea, todo ese archivo que sí se puede consultar en línea de Televisa, es un archivo que ya está con filtro, ¿no? O sea, Claro. todavía hay muchísimas más imágenes que muy Claro. probablemente no salieron en su momento en noticieros, porque bien nos decías hace un momento, ¿no? O sea, no creo que Jacobo Zabludovsky haya dicho sí, vamos a pasarlo, ¿no? O sea, a mí No, no claro. me interesa. Pero ya también tratando de ponerse medio progre buena ondita, que sí estoy como tratando de rescatar mi archivo y vean cómo siempre he estado a favor de los derechos. o Sí, para los sí, sí. documentales de Clio, de Enrique Krause, ¿no? Que ya nadie ve. Exacto. O sea, ahí está el material. No sé si todavía lo siga pasando Televisa. Lo siguen repitiendo No sé, los domingos en la todavía, noche, ¿no? ¿verdad? Sí, Supongo. tienen esa concesión eterna, sí. Sí. Pero sí, o sea, es muy impresionante. Y claro, obviamente lo del archivo de N+, y eso, lo hizo Armando. No lo hizo Televisa, no fue Televisa que dijo, vean nuestro archivo, pónganlo en YouTube. Armando llegó y se metió a escarbar y esto, y empezó a encontrar cosas y le dijeron, sí, hazte tu canalcito. Y como que no les importó, no, Oye, ni siquiera pensaron, porque además hay que pensar esto, no son un ente ideológico, increíble, omnipresente, inteligente. Muchas veces Televisa no sabe el alcance de lo que tiene, o sea, lo sabe por dinero, pero no entiende la profundidad histórica de eso, porque no lo reflexiona. Fíjate que digo, aquí me voy a meter igual en cosas internas de Sí, Televisa, sí, pero siento que hay veces que hacen cosas, que hacen proyectos, Sí. gastan dinero Sí. y los cancelan, los terminan aniquilando. Pues O sea, pero gastando dinero, invirtiendo y después cierran y ya. sí, esta es mi opinión, pues, o sea, y es mi idea, pero yo creo que es eso, es como un niño hijo de millonario que puede estudiar 7 carreras y al final va a acabar trabajando en el negocio familiar, ¿no? Es un poco la idea, que es como hacen cosas pero ensayan sobre la marcha con mucha falta de imaginación, sin entender muy bien lo que pueden producir, y lo puedes ver en la forma de sus documentales, es decir, en qué forma... tienen tanto para hacer y formalmente hacen exactamente el mismo documental. Talking Head, archivo ilustrativo. Talking Head, archivo ilustrativo. Todo lo que hacen es absolutamente literal. Utilizan las imágenes de forma literal. Sí. No tienen imaginación. Y entonces, bueno, hacen cosas sin imaginación, producen la misma televisión de siempre, pero el país no es el mismo. Hacer televisión en internet no es lo mismo que hacer televisión o como hacer televisión en el presidencialismo de los años 70. No es lo mismo. Pero siguen teniendo esta falta de imaginación. Entonces, claro, lo que dices es totalmente cierto. Y como tienen tanto músculo económico, tanto músculo político, pueden embarrarla una y otra y otra y otra vez. Todos los errores que nosotros no tenemos permitidos cometer en nuestra vida, ellos pueden hacerlos eternamente. Y con dinero lo limpian. Claro, pues haces otra producción, no importa. Sí. Yo siempre he dicho que nos den 3 cámaras de esas que tienen Eso. hinche- y ya. Y ya con eso. Nosotros aquí nos 3 arreglamos. cámaras y déjenos estar en su archivo unos Sí, cuantos sí. minutos. Eso. Y ya, dices también, ¿no? El mexicano es creativo por necesidad y esa es la Sí. parte chida, ¿no? Como no tenemos recursos ilimitados, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, ellos representan lo contrario a eso. Ujú. Y es que se dieron cuenta ustedes de eso, ¿no? Que podían mostrar otra manera de entender lo que sucedió en este caso con el incendio que hubo de la Cineteca y también con lo del sismo de 1985, que imagínate también todo lo que ya se le suma del 2017 y el terremoto que vivimos y No, y todas todo. las mentiras también que quedaron ahí en Televisa. Justamente, o sea, por ejemplo, si ustedes buscan ahorita de todo el asunto de Frida Sofía y todo eso, y el reportaje de Daniel de Iturbide en vivo y todo eso, es muy difícil encontrar en YouTube esas imágenes, porque claro, también se han encargado de De limpiar. quitarlas, ¿no? O sea, limpieza. es un momento
profundamente incómodo para la televisora, como momentos incómodos han tenido siempre. Pero también ese es el riesgo, ¿no? Y esa es la cosa. Ellos están cubriendo todo, ellos están inventando estas narrativas, ellos convirtieron nuestra realidad en un melodrama barato de telenovela. Pues bueno, también que se pueda ver eso y que lo podamos atestiguar y que lo podamos criticar. Pero claro, como son dueños de la memoria, ellos hacen lo que quieran con ella. Bueno, entonces podemos cerrar esta conversación diciendo... Vamos a empezar con la petición de la expropiación del archivo. Así directamente lo podemos decir. Yo creo que, o sea, justo me voy a reservar eso porque si decimos expropiación, yo creo que inmediatamente van a saltar, ¿no? Voces. Va Hagámoslo, Nicolás. Salinas Pliego. No, yo por mí sí. O sea, yo me voy a lo radical, o sea, totalmente. Pero podemos empezar por otras cosas. O sea, se pueden poner... Compartir. Claro, se puede poner sobre la mesa que lo veamos. No lo utilicemos, no lucremos con eso, no pensemos en dinero. Nada más que los mexicanos puedan ver eso. Si ustedes en serio vieran esas imágenes del terremoto, es muy impactante, o sea, te pega algo muy adentro, es muy fuerte. Y es muy fuerte porque no lo vivimos, pero lo vivimos. Y lo seguimos viviendo. Y lo vivimos cada vez que suena la alerta sísmica. Y lo vivimos en 2017 y lo vivimos en los ojos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que sea. Es nuestro. Entonces eso, primero, antes de hablar radicalmente de expropiación, que por supuesto me encantaría, sería el Edén, hablar de eso, de que se comparta, de que se pueda ver y que públicamente haya una iniciativa para preservar nuestros materiales audiovisuales que nos pertenecen a todos. Y esto no es una locura, es sentido común, es crear una memoria histórica importante para nosotros, pues. Sí, que no se quede nada más con todo este archivo ellos, ¿no? Y que no nos quieran cobrar miles de pesos. No les pertenece. Ver. Sí, no. O sea, les pertenece. O sea, hay que empezar a ahorrar por un minuto. No, exacto. Para encontrar un minuto. Años. Denme un minuto al azar. Eso sería un buen experimento. Televisa, dame un minuto al azar. A ver qué nos A ver qué sale. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí en Café y Noticias. La gente estaba preguntando sobre todo de dónde podía ver. Pero pues ya sabemos que... Sí, es muy frustrante y créanme, o sea, lo que más me gustaría sería mostrarlo y que lo vieran, que se pudiera hablar con Armando. Las proyecciones que sí tuvimos y la gente habló con Armando y discutimos todo esto en un cine, fueron hermosísimas y pues nada. Ni modo, no se puede. Cuando están en festivales también se quedan a veces muy limitados. Sí, ¿no? claro, o sea, y además son cortometrajes, entonces las personas que van a la sala, pues nada. Pero bueno, por 10 personas viendo eso, era maravilloso. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Nada, un gusto, un gusto.